Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Javier Carrera y el día de hoy me acompaña Thomas Dahmer. Vamos a conversar sobre su jornada para establecer junto con su familia un modelo permacultural en una granja en los Andes a 2.800 metros de altura, cerca de Quito, y con particular interés en cómo han logrado transformar un modelo de ganadería convencional en un modelo regenerativo. Para aprender más y contactar con la finca Palugo, de donde viene Thomas, puedes buscar los enlaces a su web y sus redes en las notas del episodio. Queremos recordarte que puedes unirte a nuestro programa de membresía, apoyar a Radio Semilla y obtener beneficios como, por ejemplo, 10% de descuento en todos los productos y servicios de la finca Happy Fruit, que puedes visitarla en www.fincahappyfruit.com. O también 10% de descuento en el Canopy Tour de la Reserva Intillacta, que lo pueden encontrar en redes sociales como Tu Canopy Intillacta. Toda esta información la vas a encontrar también en las notas del episodio. Espero que disfruten mucho el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Thomas, qué gusto estar aquí contigo. Por fin hemos estado tratando de hacer esta entrevista durante algún tiempo ya. Me da mucha alegría. Además que estamos en un entorno que es bellísimo, del cual vamos a conversar también. Y quisiera, para empezar, conversar un poco, como siempre hacemos en Radio Semilla, de ti, tu historia, que te presentes, nos saludes, nos cuentes quién eres y dónde estamos. Cuéntanos también. Hola Javier, hola a todos, todas, gracias. Sí, mi nombre es Thomas Dahmer y estamos ahorita aquí en Palugo, en Finca Palugo, que es el lugar donde vivo y donde vivimos una comunidad familiar desde hace muchos años. En realidad Palugo ha estado vinculado a la familia también desde hace varios años, y en este lote en particular que estamos ahorita, que es donde está como generándose este proyecto. Hace más o menos unos 25, 30 años se compró este lote y se ha ido desarrollando poco a poco el proyecto, diversificándole. En un inicio fue, cuando yo crecí en realidad en Palugo, era en la parte vieja de Palugo, donde era la hacienda. Y la casa vieja estaba cayéndose ya. Nosotros vivíamos en un cuartito de la casa vieja de Palugo y mi papá administraba Palugo, que tenía en ese entonces varios dueños. Y era interesante la vida ahí, o sea, la historia de la casa era interesante, una casa vieja llena de historias que ya estaba totalmente decrépita, caída, ya con los techos así los techos de carrizo y de como que enchapado de lodo, ya techos bombachos caídos. Era una casa que se estaba viniendo a menos, era imposible casi recuperarle con el tipo de trabajo que hacíamos aquí, ¿no? ¿Sabes de qué época era más o menos? La casa debe tener unos 300 años ahorita, creo yo. Tiene una inscripción ahí en la troje. Ahorita ya la casa pasó a otros dueños, a otras manos. Y en buena hora, en cierta manera, era una casa bien poco práctica ya para mantenerle y para como que unirle al concepto de vida y el concepto de diseño que tenemos ahorita. Pero la casa está reconstruida más bien dicho. Y bueno, eso fue, ahí crecimos y poco a poco nos pasamos para este lado de Palugo, que se llama Casantopamba de Palugo, este lote. Y ahí empezamos a desarrollar ya este proyecto comunitario enfocado en la producción y en el suelo. ¿Dónde naciste tú, Thomas? Yo nací aquí en Ecuador. Desde niño me crié aquí en Palugo. Mi papá, mi taita, Francisco, él nació también aquí en Palugo y mi apellido es de origen alemán, entonces hay ahí una línea de alemanes que vinieron en cierta época. Esto fue el papá en realidad de mi abuelo, es el primero que viene acá al Ecuador. O sea, vos eres cuarta generación ya. Cuarta generación, sí. Claro, ya va a tiempos también vinculados con Palugo a través de mi abuela. Y sí, Palugo ha sido realmente una parte importantísima, creo yo, de mi historia y de mi crecimiento personal aquí se ha desarrollado en realidad mucha de la vida, de las aventuras y del aprendizaje así de Wambra. Y también el aprendizaje de ver cómo
yo he cambiado junto con esta tierra en todos estos años, ¿no? Cuando éramos guambras esto era totalmente salvaje, vivíamos, no sé, metidos en las quebradas del carretero que está aquí al frente, era un camino vecinal de camino pequeño, súper tranquilo, se podía andar a pie, a caballo, en bici, lo que sea. Era campo Era totalmente. campo totalmente. Oye, y cuéntame geográficamente, climáticamente sobre todo, ¿a qué altura estamos? ¿Cómo es el entorno aquí natural? Ya, Palugo está más o menos a 2.700, 2.800. Tiene una particularidad, es que está influenciado, es un flujo de lava el que pasa por Palugo, que viene del volcán, un volcán viejo del Pixanga. Y el flujo de lava le atraviesa por la mitad. Y es una zona semiárida. Creo que la influencia así principal, como que el eslabón débil para producir aquí es la época de sequía, que es súper fuerte. Si es que vives en el Valle Interandino ya tienes garantizado. Ahora ya no, este verano fue diferente, pero 3-4 meses de sequía tienes. Y esa es creo que la influencia más fuerte aquí en Palugo. Es que primero tienes este flujo de lava, tienes un depósito de Cangagua, o sea, de cenizas volcánicas también importante, y por la época de sequía también le hace un ambiente bien hostil en cierta manera, ¿no? Para la producción. Para la producción, el suelo. No es que sea un suelo aceitoso, negro, como en los valles interandinos, para nada. Pero aquí es donde nos tocó y aquí es donde le hemos entrado y ahí estamos dándole. Tenemos aquí en la finca, vivimos ahorita 4 familias residentes, que son familia inmediata. Mis 2 hermanos con su familia y sus compañeras, yo con mi compañera también y mis taitas. Y de ahí tenemos un grupo de familias locales de aquí del barrio, que también han sido colaboradores ya por años. Y eso es como parte de la comunidad laboral que se relaciona acá. Serán unas 10, 15 familias que de una manera están involucradas en los distintos así procesos de producción y de trabajo de aquí de la finca. Yo pensaba, disculpa que vuelva al clima, pero yo pensaba que estábamos más alto aquí porque se pone frío aquí. Es bien frío, claro, las tardes aquí en Palugo a las 5 ya es hora de poncho, como decían los mayores. Ajá. Sí, tiene una influencia fuerte aquí de la antisana y también tiene la particularidad que como estamos justo en la boca de la montaña, en el collado que se va hacia la selva, aquí se produce una especie de turbulencia con los vientos. Y es fuerte el viento en el Valle Interandino en general, pero aquí en Palugo se ha llevado techos y tumba árboles. Cada año tenemos alguna eventualidad con el viento. Entonces es un factor importante también en el diseño de las casas, en el diseño de las estructuras. Es un factor importante. Entonces sí se van sumando estas cositas. También la vegetación aquí en Palugo es como semiárida, es un bosque así bajo, bien matorralero, de mucho espino, medio hostil para caminar así en el monte aquí, no es para andar patayucha como quien dice. Ajá. Me encanta andar patayucha, pero tienes que buscarte los lugares porque así en el matorral andino de aquí no es fácil, es bien espinoso. Y es difícil encontrar, por ejemplo, materiales de construcción en este tipo de ambiente. La mayoría de la madera que vemos aquí en las construcciones y que utilizamos para leña y para postes y lo que sea es postes de cerca. Es en realidad cultivada, ¿no? Toda la madera que tenemos aquí que es así utilizable es cultivada porque de ahí los casantos. Y el casanto es como el árbol típico de acá. Es lindísimo, pero es un tipo árbol, es como un bonsái grande. Ajá, es chiquito sí, y retorcido. Es chiquito, retorcido. Y se va a demorar años hasta que le puedas utilizar para la construcción, si es que estás pensando en la madera, ¿no? Eso me recuerda, no sé si fuiste tú o uno de tus hermanos que me contó que de hecho tu papá había sembrado, no sé, de eucalipto, pino, ciprés, me parece, con la idea de que algún día ustedes iban a utilizar. Y ustedes con eso han construido sus casas, que son 3 casas, me parece, que son bellísimas y les comento, así una estructura rústica, como se suele llamar, pero de una gran calidad y que combina así los troncos rectos también con ramas retorcidas. Aquí veo en el dintel de la puerta, es una linda rama retorcida, así. Entonces, ¿qué nomás sembraron? ¿Y hace cuánto tiempo? Sabes que eso es algo interesante, claro, de acá, que ya como ha pasado tanto tiempo que muchas de los resultados, muchas de las
de las influencias que ha tenido esta tierra ya han sido decisiones o sea, de los mayores de generaciones pasadas y hay que realmente reconocer en cierta manera que si bien no todas las decisiones fueron las acertadas de mi forma de ver, hay muchas que han sido unas decisiones muy sabias y que fueron tomadas con un desapego personal, ¿no? Como tú dices, ya sembrado para las generaciones que venían, ¿no? Y en la esperanza de que van a seguir haciendo, ¿no? Porque de paso no era un sitio cómodo y bendecido, como quien dice, para quedarte aquí a producir, ¿no? Todos los administradores, y es la broma que tenemos aquí, todos los administradores, hasta que llegó a Francisco y Adela, que son mis padres, antes de mis taitas, Palugo les quebró casi absolutamente a todos los que administraron. Era así, literal. Porque sí, eran unas condiciones difíciles de trabajar, ¿no? Entonces sí, eso es una cosa interesante. También es una cosa interesante la relación que se ha tenido con el vecindario, ¿no? Que esa es una cosa que a mí me parece que aquí en Palugo fue el trabajo de los mayores en todos los procesos sociales complejos que ha tenido el Ecuador en las partes rurales. Aquí en Palugo se le ha sabido llevar de manera que, no sé, como que se ha podido abordar temas y como sobreponer ciertas dificultades hasta poder tener una relación de una manera más sana con la comunidad local. Una relación más de respeto y de buscar un bienestar común. Entonces eso sí estoy también consciente y agradecido de que mucho del trabajo que se ha hecho es ya de la gente que vino antes que nosotros, ¿no? Uh-huh. En eso. Oye, volvamos un poco a tu historia personal. Tú me dices que naciste acá en Ecuador, creciste acá en Palugo, pasaste una infancia bonita, me imagino, aquí. Ya nos dijiste que ibas en el Caballito, a las quebradas, etcétera. ¿Alguna cosa de tu crecimiento aquí que quieras comentar? Y cuéntanos también qué pasó después. ¿Saliste a estudiar? ¿Cómo fue la cuestión? El Caballito. Sí, el Caballito realmente ha sido parte de, ¿no? Ha sido parte de... Yo en realidad aquí crecí muchísimo con mis dos hermanos, con el Matías y el Mijael. Y como era en cierta manera un poco aislado el entorno, íbamos al colegio en la ciudad, pero de ahí la mayoría del tiempo nos pasábamos aquí. Teníamos, eso sí, bastantes primos y bastantes de los niños y guambras de aquí del barrio, los locales, con los que crecimos. ¿Dónde el colegio estaba en Quito? ¿Cuánto tiempo hacían de viaje? El colegio estaba en Quito, era larguísimo el viaje, era realmente... No, yo regreso a ver, yo no quiero que se repitan eso mis guaguas, ¿no? O sea, nos levantábamos y era de noche y cuando llegábamos, el colegio duraba hasta las 4 de la tarde y regresábamos, el bus nos dejaba al principio en Cumbayá, después en Tumbaco, no llegaba el bus hasta acá, ¿no? Y de ahí nos tenían que recoger, me acuerdo que nos iban a recoger en el camión de la finca, en esa época teníamos un camión para movilizar y era una viajadera total, ¿no? Pero en ciertas maneras fue bueno porque también... Ya, el colegio tiene lo que tiene, ¿no? Eso sí, te garantizo que para fútbol me hice realmente bueno por la cantidad de práctica. Todos los santos recreos jugamos fútbol. Pero bueno, eso sí, fue el colegio y de las vacaciones aquí con mis hermanos. Como quien dice, yunta total ha sido realmente... Yo no digo que es suerte, en cierta manera es lo que te toca, ¿no? Y creo que le hemos sabido aprovechar hasta ahorita esa relación y de guambras. Desde que cogimos nuestro primer trabajo aquí en Palugo, éramos costaleros nosotros, costaleros en las cosechas de maíz. En esa época en Palugo se sembraba. Cuando nosotros éramos guambras fue justo, y hablando ahorita del tema justo de producción, justo cuando nosotros éramos guambras, mi taita y mi mamá habían regresado de Alemania y venían pero con el paquete de toda la agricultura agroquímica, pero convencional. Así, pulida, convencional, salida de la universidad de Alemania, donde justo el Justus von Liebig hace 100 años antes había como que disparado en cierta manera este cartucho de la agricultura del NPK. Entonces regresan ellos con toda esta idea a implementar. Entonces los primeros años, claro, los 2 primeros años las cosechas de maíz fueron increíbles, ¿no? Increíbles. Yo cargué costales de maíz, que yo le digo cargué costales de suelo en realidad, porque suelo es lo que nos llevamos a la choque. Oye, ¿qué edad tenías?
Ahí nosotros desde chiquitos, ¿qué habrá sido? Yo tendría unos 7 años. Ah, sí, y 6. estabas trabajando de costalero. De costalero, enlistados eran ahí, sí. Enlistados la mañana y de ahí la tarde nos pasaba la lista. Y claro, trabajamos lo que avanzábamos, ¿no? Pero sí, mi primer trabajo fue de costalero y mi primera chuma fue con chicha de jora ahí en la era del sitio Pero ya no de la tenía cosecha 7 de años maíz. ahí, ya más grandecito. Ya era guambra todavía. Yo no me di ni cuenta de que me había chumado, solo me ¿sí? quedé dormido ahí abajo de la... Sí. Con chicha de jora. Con chicha de jora. Entonces sí, eso fue bastante el crecimiento aquí y mucho también de eso fue ya vinculado con el ganado. Que en esa época en Palugo, bueno, al principio eran los chivos los que se empezaron a trabajar aquí. Un poco a raíz de que ya toda esta producción de maíz y todo se empezó a... En realidad se dieron cuenta que aquí en Palugo, en cuestión de 1 o 2 años, se quemó el suelo completamente con lo que se le había metido de los fertilizantes sintéticos y no había vueltas que dar, ¿no? Ya era una cangagua tan pobre para empezar que ya el rato que se pusieron los químicos, entonces empezaron a buscar alternativas y los chivos me acuerdo que eran unas. Entonces nosotros nos pasábamos solo haciendo relajo con los chivos montados en los chivos en los rediles estos de madera que tenían ahí. Oye, ¿cómo es la relación con los chivos? La gente no conoce, solo se les ve así en fotitos nomás. Chuta, la verdad es que la relación nuestra con los chivos era bien salvaje en esa época, ¿no? Bueno, pastoreaban en las quebradas, comían los espinos y regresaban a dormir en los rediles. Y en los rediles nosotros ya les teníamos puestos a los chivos, a los carneros, los más grandes, ya con nombre. Y la cosa era montarse en el chivo y ver a cuánto aguantabas. Y algunos chivos ya se agarraban y se saltaban la cerca del redil. Y ahí sí, agárrate lo que puedas. Lo mismo con los toretes. Entonces, mi relación en realidad con los animales en esa época era bien primitiva, si quieres ponerle así. Pero era una manera también muy natural, ¿no? Igual yo era cazador así empedernido de guagua, echando catapulta, todo lo que se movía. O sea, y trampeando y lo que sea. ¿Y te comías lo que cazabas? A veces nos comíamos, a veces era un desastre total. Imagínate cuando eres un guambra de 10, 12 años y te cazas tu tórtola. ¿Qué va a salir de ese preparado, no? Es bien rica, ¿no? Antes acá en Quito, bueno, en el Ecuador, en la sierra, era los pichones al horno, pues que se hacían con las tórtolas. Claro, sí quedan ricos, pero sí tienes que saberle preparar. Entonces, sí, algunos resultaban y otros resultaban un fracaso total. Y los chivos se les llevaba a pastorear, según entiendo. Iban con pastor. Había un pastor y parte de la razón por que la crianza de los chivos empieza a fallar fue porque los pastores agarraron un poco más, o sea, fueron mal vistos en cierta manera. Ya nadie quería ser pastor, a pesar de que era un trabajo sencillo. Lindo. O sea, podías llevarte, si es que te gustase si es que eso, gusta, un libro ahí. Sí, estar solitario en cierta manera, en un ambiente tranquilo. Es un lindo trabajo, no era menos pagado que el resto tampoco, no era más suave. O sea, los trabajos son trabajos de campo, ¿no? Y tienen su parte dura también. Uno de los primeros episodios de Radio Semilla nos contaba el Rogelio, ¿no? En permacultura indígena con Rogelio Simbaña. Él fue pastor, pues. Y él se pasaba leyendo ahí mientras los animalitos pastaban, ¿no? Y se pasaba recorriendo las quebradas, así como conociendo. Sí, parece un trabajo no tan denso, ¿no? No tan pesado como otras labores de campo que sí son bien duras. Sí, se pueden poner. Entonces esa fue un poco nuestra relación y al mismo manera ayudábamos, ¿no? En lo que podíamos. Pero sí, de guambras nos íbamos, yo que sé, a la pastada de los chivos o a la metida de los chivos al redil, a la sacada, a los pastos, a marcarles, a los animales, a curarles. Y después ya fue con las vacas, ¿no? Ya cuando regresan mis taitas de Alemania, ya se vienen con la idea de traer una raza de ganado que sea apropiado como para el campesino pequeño de acá. Nunca fue como que el enfoque. Ya habían venido razas lecheras acá. Como la Holstein, bien enfocado para los llanos grandes. Son vacas, claro, bastante grandes y bastante productoras, pero no necesariamente la vaca así adecuada para la geografía del Ecuador. La Holstein, para los que no conozcan, es la típica vaca que nos imaginamos. Grandota, blanca con manchas negras, ¿no? O negra con manchas blancas. No, blanca con manchas negras. ¿Y por qué dices que no es tan adecuada para los Andes del Ecuador? A ver, yo creo que
para darle un poco de contexto, las razas ya se van desarrollando dependiendo de las necesidades y de las condiciones en las que se le va criando a los animales. Y la Holstein es una raza europea de los llanos, de una geografía muy mansa en cierta manera comparada con la de Ecuador. Y son ambientes en los que tienen el invierno también. Entonces el manejo es súper distinto porque ya para tener las vacas lecheras probablemente van a pasar estabuladas del invierno. Entonces no se empiezan a priorizar ciertas características que para el campesino nacional son importantes, como que sean la fortaleza, por ejemplo, que las vacas tengan buenos cascos, que puedan caminar al potrero, ¿me entiendes? Todos los días, a veces subir, bajar en pendientes. Las piedras. Sí, y también empiezan ya a priorizarse otras cosas, que es, por ejemplo, full producción de leche, pero no necesariamente priorizar la longevidad del animal, ni tampoco la fortaleza del animal, la resistencia. Entonces empiezan a crear animales que produzcan mucho en muy poco tiempo y después descartar la vaca que te va a pasar estabulada comiendo alimento que tiene que ser transportado. Es caro, es mucho más caro. Entonces, ese tipo de consideraciones fueron las que nos llevaron o les llevaron a tomar la decisión por esta raza, que es el pardo suizo, que le dicen Brown Swiss. Y esa es la raza que ahorita se ha venido desarrollando en Palugo y que también le ha puesto una nota interesante al trabajo de aquí con los animales aquí en Palugo, porque ya es un proyecto más enfocado, claro, en la genética, ¿no? En traer acá y genética y quedarse con la genética, con tu semilla, ¿me entiendes? Producir tu propia semilla y empezar a buscarle las características que le beneficiaban ya al productor y al campesino de aquí. Eso es una cuestión de selección, ¿no? De ir seleccionando los animales reproductores que se acerquen más a las características que estás buscando, igual que hacemos con las semillas. Igual que hacemos con las semillas y siempre también tratando de buscar que se mantenga una cierta diversidad, ¿no? Dentro de las características que estás buscando. Sí, la genética es súper interesante y la importancia de guardar tu propia semilla para mí se me hace cada vez en todo el tipo de semillas, ¿no? Así animales y plantas igual. La importancia de conservar tu propia semilla es una herramienta clave para la sostenibilidad, porque en el aprendizaje, en la recopilación de información de los animales y de las plantas y en la transferencia de esa información genética es la que te va también a seguir dando herramientas para que los cultivos se mantengan sanos, productivos, bien adaptados, ¿no? Cómodos en su ambiente. Oye, ¿qué edad tenías? ¿Hace cuánto tiempo fue esto que introdujeron el pardo suizo? Debe ser unos 35 años, digo yo. En el 82 me parece que fue que vinieron las primeras vacas. Fue una importación, se fue mi taita como una comitiva para seleccionar las vacas en Estados Unidos y trajeron algunas que se dividieron en las distintas provincias y comunidades y dueños privados y tal. ¿Esto era un programa privado o estatal? No, este era un programa estatal. No estoy seguro cómo fue el proceso. La cosa es que armaron esta comitiva y se importaron los animales que habrán venido, no me acuerdo cuántas cabezas de ganado vinieron, pero la cosa es que se quedaron aquí en Palugo, se compró unas 10, 15 vaconas creo que vinieron. Y macho también reproductor. Y vinieron unos machos reproductores, ahí no me acuerdo que haya venido un macho en inicio, pero vinieron algunas vaconas incluso preñadas. Me acuerdo el primer toro que nació aquí. Y bueno, ahí empezó la cosa, ¿no? Y al principio fue todo un evento, la llegada del ganado y todo. Y de ahí se ha ido trabajando poco a poco eso, la raza, como para generar una genética que sea propia de acá. ¿Tú recuerdas la razón por la cual se eligió esta raza en particular? Bueno, sé que mi taita le puso mucha atención a esta raza porque era una raza alpina, de doble propósito, que tenía, o sea, podías irte por el lado, la línea de la carne y también por la línea de la leche. Y esa versatilidad le gustaba mucho y también le parecía que era una prioridad para el campesino de acá, ¿no? Porque aquí, lógicamente, no es que los machos se descartan cuando
cuando sale macho, ¿no? Sino que la gente le cría y le aprovecha para carne y buscan animales que sean igual longevos y que sean corpulentos, fuertes. Entonces por ahí empieza como que los criterios así de selección. Pero eso ya fue parte en realidad fueron ellos los que eligieron la raza y le metieron aquí. Cuando yo crecí simplemente ya estaba, esa decisión ya estaba tomada. Nosotros en realidad con mis hermanos nos metimos ya en el proyecto después. Crecimos en eso, nos ha encantado siempre, pero también tuvimos nuestro momento de irnos y de volver. O sea, ¿Y a qué edad te fuiste, más o menos? Yo me fui a los 17 años. Conseguimos un programa de intercambio y me fui al Canadá. Y estábamos ya curiosos o yo estaba en realidad curioso y mis hermanos de un poco expandir esto de los deportes al aire libre. Y también le empezamos a ver como herramienta de un ingreso, ¿no? Porque aquí en la finca del trabajo de costaleros tuvimos muchos otros trabajos más, pero ninguno era tan bien pagado como para así ahorrarse una platita, ¿no? No, y además era lindo, en realidad la aventura y esta sed de explorar y de conocer siempre fue uno de los mecanismos de aprendizaje aquí. Empezamos así en exploración de aquí, local, y después fue al páramo. Y me acuerdo que mi taita tuvo un accidente cuando nosotros éramos chiquitos, de unos 8, 7 años. Y ya no podía caminar para irse con nosotros arriba al páramo. Pero siempre nos estuvo poniendo ahí la semillita y me acuerdo que nos mandaba a conocer. Vayan al páramo a encontrar esta laguna, y como no atinábamos una con los mapas, siempre nos mandaba las indicaciones de cómo, en cierta manera, seguir el agua, ¿no? Entonces ya vayan a la entrada del agua de la laguna de Sucos, se dan la vuelta a la laguna hasta que le topan al desaguadero y se salen por el desaguadero, y tarde o temprano el agua te va a sacar, y un poco ahí también se desarrolla en mí también mucho la curiosidad de cómo funcionaba todo este sistema del agua, del páramo, del suelo, y cómo se vinculaba eso con Palugo también, ¿no? Oye, eran adolescentes, me imagino, ya cuando iban para allá solitos, ¿no? Los tres. Bueno, éramos guambras todavía. Éramos bastante guambras. Mi primer viaje a caballo, ya mi taita no se pudo ir, pero él nos hacía entrenar, ¿no? Era como en cierta manera, como un campamento milico, así. Se van a ir los tres y no van a pedir ayuda a nadie. Así que nos hacía armar la carpa, nos hacía prender el herrero, cocinar, ensillar. O sea, éramos lo suficientemente guambritos como para que no podíamos poner la montura encima del caballo. Ah, wow. Había que botar la cincha al un lado, y el uno cogía la cincha del lado contrario y los otros dos empujaban la montura desde este lado. Entonces sí éramos guambras. Y estoy agradecido en realidad de eso. Nos fuimos, ese primer viaje que nos fuimos, me acuerdo que fue con un tío que también era un personaje. Pero sí, esa semillita de salir a explorar y de batirse un poco por sí solo. Y bueno, no por sí solo, pero por lo menos de exponerte un poco a esas condiciones del páramo y a situaciones reales que te toca resolver en el sitio, ¿no? Pasar el frío, el cansancio, el hambre. Comunicarte también con la gente con la que estás y resolver, darte cuenta que no eres tan experto como crees de Wambra en las cosas, y pedir ayuda cuando se necesita, y también, sí, aprender a salirle de los problemas. Y eso con mis hermanos yo creo que sí nos ha ayudado bastante a poder mantener la comunicación clara, honesta, y conocernos también bastante. Y esa ha sido, yo creo, en cierta manera un poco de la base para formar ahorita la comunidad que tenemos aquí, ¿no? De decirnos las cosas, las verdades en la cara, a veces las que no te gusta escuchar, pero a la larga mantener el canal de comunicación abierto y salir bien, ¿no? Ya te dices las cosas, pero sales del otro lado. ¿Tú hiciste universidad? Yo estudié en la universidad, sí, y en realidad me metí a estudiar en la universidad primero aquí porque siempre no sabía qué quería hacer, pero sabía que quería estar afuera. Entonces empecé con lo de la guianza y me metí a hacer mis primeras chauchitas, fueron llevando gente a la montaña y después también llevando gente al río. Entonces un poco me especialicé después en esas dos ramas como de los deportes y de la guianza.
Cuando dices río, ¿te refieres a kayak, canotaje, Sí, ese tipo de kayak, cosas? canotaje, rafting, sí, cataraft, todo, pero en agua blanca era en esa época, bueno, empecé en agua plana, pero eventualmente como que los ríos de caudalosos de agua blanca fueron como que el destino final en cierta manera, porque también ahí estaba como que la destreza por la que te pagaban, ¿no? Porque el agua Ujú. plana se Ahí estaba la plata. ahí está la platita también y la curiosidad, ¿no? Que ya te dabas cuenta que sí, en realidad te habías pasado un montón de tiempo estudiando y como reconociendo las distintas formas y corrientes y cosas que hay en el río y estudiando la manera de cómo navegarles y utilizarles a tu favor, que mucha gente no lo ha hecho, entonces no hay tampoco un montón de gente que está metida ahí, ¿no? A pesar de que el Ecuador ahorita se ha transformado en un destino importante para eso, porque tiene unos ríos bellísimos, ¿no? Sí, hay buenos guías, de todas maneras. Buenos guías, excelentes. Ahorita el nivel aquí es excelente en las dos disciplinas en realidad, ¿no? Pero sí, ese fue un poco lo primero que empecé a hacer y de ahí sabía que quería estar afuera, entonces me metí en la línea justamente de la agricultura, que siempre me ha gustado un poco, sí me gustaba la parte ecológica, pero le veía así más práctico ya la parte de producir, porque ya me había también expuesto mucho a estar aquí en Palugo y tener esta constante necesidad de cómo produces el alimento que vas a consumir, o sea, cómo le haces producir a la tierra ese alimento. Tú estás como que incorporándote en un ecosistema y de repente estás poniendo esta necesidad de que tú también necesitas comer de ahí. Entonces, generar esa herramienta de cómo esas necesidades pueden verse completadas en cierta manera sin alterar el ciclo demasiado, sino como transformarse en una parte funcional. Entonces ahí me meto a la parte de la estudiada académica. Ah, ya, eso fue lo que fuiste a la universidad. Ahí fue. ¿Acabaste Entonces, los acabé la estudios? universidad, sí, me tocó acabar al principio ya por rebeldía dije, ya no va a sacar el título, me vale un pepino, no sé qué, pero después yo viajé después para trabajar en los estados en Vermont y resultó que sí, el título hubiera sido, en realidad ya ni lo utilicé a la larga, pero en una de las visas que me estaba tratando de conseguir para poder trabajar allá, el título parecía ser importante, entonces me metí y terminé. ¿Qué estudiaste y en dónde? Estudié agronomía y estudié en la San Francisco y hice también un programa allí en el Canadá también. Interesante la parte de la educación en la universidad. En realidad, yo siempre digo que fue una buena oportunidad conocer el mundo académico, estar expuesto a esa cantidad de recursos en realidad que tiene la universidad en cuanto a gente y en cuanto a sí, referencia que tienes y todo el mundo académico interesante. En la parte ya de agricultura, casi la totalidad de lo que aprendí fue lo que no quería hacer. Que es bueno, que es bueno porque sí, es bueno porque es ya una gran parte de la decisión, ¿no? Ya sí, por lo menos si sabes lo que no quieres, ya te está. Entonces, bueno, yo sí sabía lo que quería y lo que quería era no meterme en el mismo problema que estábamos resolviendo en ese entonces, ¿no? Que era volver a reestructurar y recuperar los suelos de aquí de Palugo, ¿no? Esa ya hicimos, esa chambonada ya se cometió, como quien dice. Entonces, mucho de lo que hemos hecho aquí ha sido por autoeducación. O sea, realmente de observar y de poner las cosas en la mesa y de que se transforme en un tema central también de la comunidad de aquí, ¿no? El rato que tú pones constantemente un tema en la mesa y hay bastante gente que esté escuchando y metiéndole cabeza al asunto, van saliendo soluciones también interesantes, ¿no? Y vas buscando caminos y van apareciendo unas opciones que no te las imaginabas, ¿no? En cuanto a cómo manejar el suelo, cómo manejar el agua, los animales, cómo interactuar con la naturaleza, cómo, sí, hacerle progresivamente más fértil, ¿no? O sea, si ya te pones eso como prioridad, es interesante lo que va saliendo y en eso me siento muy respaldado en cierta manera porque la comunidad en la que tenemos aquí, la que se ha creado, es una inspiración total para mí, ¿no? O sea, yo les veo a todos los comuneros aquí, las chicas aquí en la finca, les veo a mis hermanos,
a mis taitas, y realmente lo que me da es inspiración de seguir para adelante, ¿no? Porque es gente que está comprometida con la vida. Oye, pero eso fue un proceso de todas maneras. Un proceso. Cuéntame un poco cómo fue que volvieron a reencontrarse los tres hermanos acá, la relación con tu papá. ¿Cómo hicieron la transformación de lo que era un modelo convencional hacia un modelo más agroecológico? Ya, entonces cuando yo empiezo a viajar y me consigo mis primeros trabajos afuera, mis hermanos también se dedicaron un poco a la viajadera y a salir a ver el mundo y a prepararse y tal. Y en medio de todo esto conversamos una vez y dijimos, topemos y hagamos un viaje, una expedición. Entonces nos topamos y me acuerdo que nos fuimos en esa época a Perú. Ahí tenía yo 17 años. Y nos fuimos con la idea, y la montaña era lo que nos tenía como, la punta de la flecha era como el pretexto para toparnos y para salir. Un gran pretexto, ¿no? Porque te lleva a lugares bonitos, con gente que conoces, que eliges compartir. Y gente de montaña, lindos lugares, mágico, ahí estuvo hermoso. De todas maneras, hicimos entonces este viaje y de ahí ya nos agarró el vicio, como ya nos gustó. La montaña es un vicio, ¿verdad? Sí, sí, una buena manera de autoconocerse y de salir, es un buen pretexto. De todas maneras, empezamos a hacer una expedición al año y regresábamos a Palugo de rato en rato, nos topamos aquí entre todos, así también esporádicamente, y de ahí nos dimos cuenta que Palugo se estaba yendo para abajo un poco. Estábamos con un montón de problemas legales en esa época porque, historia larga, querían expropiarnos toda la finca, a nosotros, a los vecinos y a 60,000 otros campesinos del país. No es una historia larga, pero nos estaban aplicando ahí un artículo esto era para minar la roca del flujo de lava. Uh-huh. Entonces eso les estaba minando también, quitando un montón de vida a los dos, ¿no? A mi taita, a mi mamá. Y fue una época bien dura. También nosotros no estábamos aquí para ayudar, trabajo era infinito. Entonces eso fue una época un poco durita y nos empezamos a dar cuenta que había que hacer algo. Entonces primero ya nos topamos y Mijael dijo, yo creo que sí me voy a construir aquí una casita y le voy a entrar a... Entonces le ayudamos a construir la primera casa que salió todo chueca y después tocó hacer todos los remiendos. Pero hicimos ahí la primera y empezamos con la idea de ver, pero si le queremos levantar esta finca, no éramos los primeros que estábamos entrando a hacer eso, ¿no? Ya habían administrado esto desde hace rato y mi taita también ya le había entrado un intento bien sólido, ¿no? Y estaba en camino, era un proceso y todo. Y nosotros dijimos, ¿cómo vamos a hacer? O sea, ¿por dónde le vamos a entrar y todo? Y ahí también nació la idea de que Palugo, por toda esta influencia también demográfica, tenía que transformarse también en un sitio que brinde una utilidad social, que tenga una función también social. Entonces dijimos, es importante que lo que nosotros hemos aprendido aquí en Palugo tenga también la gente el chance de aprender, porque es como que su derecho casi, ¿no? Es el derecho de los Wambras de estar expuestos al proceso de la vida, de la naturaleza, del ciclo del alimento y del sustento. Y entonces empezamos a darle este componente educativo. Justo estábamos trabajando afuera y dijimos, empecemos a traer grupos para que puedan usarle la finca como campo base y desarrollar un currículum educativo que sea totalmente práctico y real, basado en los procesos, en los métodos, en las cosas que estaban pasando aquí en la finca. Ahí tengo un poco de confusión. Esto tenía un doble sentido, por un lado el deporte de aventura y montañismo y al mismo tiempo la agricultura, este programa que estás mencionando. Claro, se desarrolla poco a poco, ¿no? Porque nosotros nos vamos afuera y este amigo de Quebec nos oyó un poco la idea que teníamos y me dijo, deberían hablar con este señor, él es un ruso que se fue a Estados Unidos y empezó él también una escuela y me dijo, deberían hablar con él porque les veo que tienen una visión bastante similar. Entonces yo me puse en contacto con él, nos fuimos, primero me fui allá a trabajar y después del verano me llegaron mis hermanos también a trabajar allá. Y empezamos a hacer los viajes, estos programas con alumnos de distintas edades y programas que vinculaban la naturaleza y destrezas de supervivencia con deportes de aventura también. Y empieza a desarrollarse esta escuela conjuntamente allá y eventualmente nosotros estábamos bien
picados en cierta manera de viajar y de hacer programas con guambras y de sacarles afuera a los jóvenes. Y empezamos a desarrollar un programa que era un semestre entero. Entonces empezamos a maquinar esta idea de que sea acreditado, que los guambras que vengan salgan con un paquete académico sólido y que se les valide esos créditos y todo. Y a la final, larga la historia, se logró eso, aprobaron los créditos y se hizo el programa casi 15 años, un programa de más o menos 4 meses. ¿Y quiénes eran los estudiantes? ¿De qué edad? Sabes que lo que empezamos a hacer es, empezamos a traer estudiantes de afuera, algunos canadienses, europeos, algunos estadounidenses, uno que otro mexicano por ahí. Y después empezamos a generar a partir de eso unas becas estudiantiles y una escala de precios para que puedan participar los guambras de acá. Entonces empezamos no a becarles, pero a conversar con las comunidades de la selva, de los Andes, de la costa, de Galápagos, y a buscar familias que estén más o menos dispuestas a embarcarse en la aventura también, ¿no? Porque es salirse un poco de lo convencional. Y logramos cosas bien interesantes. Entonces intentamos meter más o menos entre 2 y 3 estudiantes de aquí en cada uno de los programas. Y ahorita se está retomando la cosa después de la pandemia. Estos últimos años no hemos hecho el programa del semestre, han cambiado muchas cosas, pero estamos tratando de retomar y ahora enfocado en como que la médula de estudiantes sea de aquí del Ecuador. Si quieren venir unos 2 o 3 extranjeros sería chévere porque crea una diversidad bien interesante. Pero los resultados han sido geniales, ¿no? O sea, tenemos ahorita gente de comunidades andinas, de comunidades de la selva que han participado en el programa y mujeres que ahorita están, o sea, de cabeza de todas las organizaciones quichuas de la Amazonía, primera mujer que está en esto. O sea, emprendimientos lindos, interesantes, como que se les empoderó a estos guambras de regresar a sus comunidades y de meterle una buena intención y una buena movida. Oye, ¿qué incluye el programa? ¿De qué se trata? Así a grandes rasgos. El programa son más o menos 2 semanas en la finca y unas 3 semanas, 4 semanas viajando y de regreso a la finca el viaje. Entonces, y se desarrolla el currículum. Parte del currículum es basado en las cosas de aquí de la finca. Y parte es lo que se va recopilando información de los viajes a las distintas comunidades y zonas del Ecuador. Entonces, para hacerte más claro, aquí en el currículum fuerte de aquí de la finca es de permacultura y los estudiantes también salen con créditos en arte, en lenguaje, en deporte y en literatura. Entonces, cuando están aquí, generalmente el enfoque es en el día a día, ¿no? En cómo ellos se organizan su propia comunidad, cómo se cuidan sus propias necesidades, se dividen responsabilidades para que la gente participe en la producción de los alimentos, en la procesada de los alimentos y en la preparación, ¿no? En la comida, Entonces se dividen esas responsabilidades y durante los viajes, uno de los viajes es, por ejemplo, salir caminando de aquí de Palugo al páramo, a la Antisana, y te demoras varios días en llegar a la Antisana. Hacíamos escuela de glaciar en el Antisana. Y ahí como que se embarca todo el currículum también de glaciología, de geografía, toda la parte de navegación está vinculada a los académicos, ¿no? Los mapas que ustedes de guambras no podían. Los mapas que nunca atinamos a leer de guambras, ya después nos hicimos un poco más hábiles en el asunto. Y después nos íbamos del Antizana al Cotopaxi y en todo esto... Con todo el grupo. Con todo el grupo. Entonces, si te demoras 20 días, 30 días en esto, ¿no? Es lento, pero también vas conociendo unos lugares importantes, vas exponiéndote a una comunidad inmediata que se generan conflictos y se generan problemas reales y un viaje personal también fuerte porque es un ambiente, o sea, no es fácil. ¿Qué rango de edad tienen los participantes en el programa? En este programa en particular es de más o menos 17 hasta 19 años. Esa es una edad en que, primero que los guambras tienen una cantidad de energía inacabable y están sedientos también primero por tomar ciertos riesgos como herramienta de autoconocimiento y como hasta dónde empujar, ¿no? Están probando límites en todo sentido, en su parte intelectual, en su parte física.
Ya, o sea, de repente tienen un cuerpo de adulto y cuando tienes 18 años ya crees que tienes también una mente totalmente de adulto. Sí, ya sabes Ya todo. sabes todo, nadie puede decirte nada, los papás son totalmente retrógrados no, entonces es una buena edad porque se generan también preguntas fundamentales, ¿no? Entonces es interesante también exponerles a toda al cimiento de la problemática actual de la producción y del sustento del ser humano en el planeta, básicamente, ¿no? Ese es el programa del semestre, pero ahorita se desarrolla también aquí en la finca y se ven más o menos probablemente unas 300 personas deben pasar por la finca en distintos programas, unos de escuela. ¿Anualmente dices? Anualmente. Ajá. Entonces, y después también muchos de comunidades, ¿no? Ahorita se ha generado, esos dos intereses se ha generado ahorita en particular, es el de que los niños salgan y de que estén expuestos al mundo natural. Y de las comunidades también ya de empezar a buscar herramientas de producción que no sea la convencional, ¿no? Entonces, porque estamos ahorita ya, o sea, los campesinos son gente que es pilas, ¿no? Uh-huh. Entonces ya se están dando cuenta de que esto no lleva a ningún lado, ¿no? La forma como estamos produciendo y toda esta agricultura de insumos. Entonces están ya buscando también alternativas y eso se ha generado, es una buena manera como de pasar la información, especialmente al campesino que es tan práctico, el de que vengan acá y que vean algo que va a ser diferente donde ellos viven y cultivan, pero que simplemente es un proceso que está pasando, que seguimos aprendiendo, que hay mucho por mejorar también, pero que ya está implementado y está rodando, ¿me entiendes? Y ha estado ya rodando mucho tiempo en cierta manera. Entonces eso tiene un valor bien profundo porque te genera un montón de impacto en cierta manera, ver algo que sí está hecho, que ya no es en el mundo de las ideas y la teoría, que es lo que se desesperan los que quieren apoyar. Dicen, creo que la información está ahí, hay suficiente información y tecnología para aplicar esto, pero ¿dónde está? Y los campesinos también preguntan lo mismo, o sea, a ver, ¿en dónde? Y de ahí hay que buscar y se encuentra, ¿no? Esta es una de las fincas que se trabaja así, pero a distinta escala hay muchos campesinos que están haciendo esto, ¿no? De distinta manera, pero que ya están muy conscientes de la problemática y que se están buscando sus soluciones, ¿no? Eso es algo interesante. Oye, volvamos un momentito a la transición, que yo me quedé con esa curiosidad, porque cuando ustedes llegaron entiendo que todavía esto estaba en un modelo más convencional. ¿Cómo fue convencer y qué es lo primero que fueron haciendo? Cuéntanos un poco de esa época. A ver, lo primero fue que aquí en Palugo, por ejemplo, se desparasitaba a los animales mensualmente, a veces cada 15 días. Y era este ciclo de nunca acabar, ¿no? Y después ya también esta transición, lo mismo pasó con toda la parte de los insumos, fue que el único que salía siempre sonreído garantizado era el que te vendía el fertilizante, ¿no? Porque siempre venía a venderte un poco más de año a año. Entonces eso fue rápido en cambiar y ya te digo, yo no me acuerdo ya de cuando regresamos, ya habían cambiado algunas cosas en esa dirección. Ya, por ejemplo, de los animales ya no se desparasitaban, ya hubieron muchas alertas rojas que se alzaron sobre las que se empezó a tomar medidas. Cuando nosotros llegamos, el enfoque fue realmente ya en pulir esas ideas, en diversificar, en buscar ya con un enfoque bien específico en verle de manera diferente. Ya había una visión así más holística de la finca antes, pero ya para encaminar la comunidad hacia algo necesitas tener un objetivo claro, amplio y que todos estén de acuerdo, ¿no? Entonces, parte del objetivo fue, tenemos que aquí producir suelo. Entonces, o sea, nuestra salida acá es producir suelo. La base de todo, y además en el caso de ustedes urgente por lo que describiste al inicio. Más todavía, porque imagínate, encima del flujo de lava habían creo que 2 centímetros de capa. ¡Qué bestia! No, y las cangaguas también, son cangaguas que aquí, las cangaguas que no se les ha topado, son cangaguas con 1% de materia orgánica, es un suelo súper compactado. Y de ahí, claro, hay gente que llega acá y que ve las condiciones como originales de trabajar en el flujo de lava y
no se motivan a quedarse a cultivar acá, ¿no? Es como que... Por si acaso algún oyente tenga duda, lo que Tomás se refiere es roca, básicamente. Y roca llena de huecos. Me imagino que pasa igual que en Mulauco, que a veces metes agua y el agua desaparece. No, los tragaderos porque se nos pierden terneros adentro. No, esto no te estoy mintiendo, esto pasó hasta hace un mes. Estábamos en el potrero, se perdió la ternera, tiene que estar ahí, los tragaderos ya son, o sea, está en el vocabulario de mis guaguas, como quien dice el tragadero. Y ellos ya les conocen algunos, y ellos me dijeron, Taita, en ese potrero hay un tragadero, llévame a ver. Llegamos del tragadero, veo adentro del hueco, y más o menos de a 1 metro más abajo, ya vi como que una repisa, ¿no? Dije, no está aquí, no sé qué, si ahí termina, ahí no entra un ternero. De repente éramos en la divagadera, les digo, a ver, ¿dónde puede estar? ¿Dónde más hay tragadero? Ustedes ya se conocen los recovecos así de los potreros. Éramos en esa conversa y de repente de adentro de la tierra sale un mugido. Ay, no. Una cosa, que a mí se me pudieron, claro, todos los pelos de punta, ¿no? Yo fui, ¿oyeron eso? Nos quedamos un rato más y claro, más abajo de la repisa, unos 2 metros más abajo, había la siguiente repisa y ahí estaba la ternera. Ay, nos metimos con soga, le sacamos todo bien, le sacamos, ¿no? Y está un final feliz, ¿no? Porque acá también se ve de todo, ¿no? Tienes animales se te mueren, ¿no? Entonces hay una de esas que sí sales triunfante y muchas que no, claro. Entonces ahí empieza la transición, empezamos a diversificar, metimos este componente como educativo, empezamos con lo de las huertas, retomamos, que mi abuela era bien hortelano, ¿no? Y nos metimos un enfoque, y mi interés en particular fue esto como del suelo y el agua. El suelo y el agua fue como que estos son los atascones, ¿me entiendes? Para mantener la humedad y como crear suelo y que no se te pierda todo de agua en la roca, lo único que podíamos hacer en realidad es construir un colchón de suelo lleno de materia orgánica que retenga la humedad para aguantar en el verano, ¿no? Y de ahí con la cangagua, un poco diferente la estrategia, pero lo mismo, materia orgánica. Describe, por favor, disculpa que te interrumpa, la cangagua para los que no conocen. Ya, la cangagua, a mi manera de ver, es la acumulación de ceniza volcánica que se compacta porque no tiene suficiente biología, suficiente condiciones para que la biología pueda digerir toda esa cantidad de minerales que está en la ceniza. Entonces, no es que el suelo de aquí es diferente que el suelo de Machachi o de Cayambe en su origen, ¿no? Son cenizas volcánicas depositadas, pero las condiciones hacen que en esos suelos negros y profundos que ahorita vemos, le permitieron a los microorganismos probablemente vivir durante todo el año y estar con una actividad alta durante todo el año para que puedan estructurar el suelo, que no tengan que irse a un periodo así de dormancia como es el verano aquí. Aquí el verano en Palugo, los microorganismos se van a dormir, o sea, en esas condiciones no hay cómo trabajar, como quien dice, sí. Sí, entonces se enquistan y paran todas las labores. Ese es el suelo de la Cangagua, es un suelo de cenizas volcánicas súper compactado. Es durísimo. Durísimo y parece es bien piedra difícil. ya. Entonces minerales tiene lo que quiera, pero sí, realmente no le metes la uña, ¿no? En la Cangagua, o sea, la Cangagua de aquí, la originaria que tenemos unos sitios que siempre es bueno regresar a ver cuando ya estás medio desanimado y como que bajando el ala. Ves y dices, no, sí se ha hecho un progreso gigante, ¿no? O sea, ahorita tenemos suelos de 15% de materia orgánica que metes, ¿entiendes? Medio brazo te entra y es un suelo suave, profundo, increíble, ¿no? O sea, muy agradecidos estamos del progreso que se ha hecho en ese sentido. Y ese ha sido el enfoque. Y ahorita yo particularmente he estado enfocado en crear sistemas de agua y sistemas de manejo apuntando hacia la biología del suelo. O sea, suelo por todos los flancos que le puedas entrar. Suelo desde conservar las zonas silvestres para que esas también se vuelvan zonas de acumulación de microorganismos como refugio de microbiología del suelo, como de vida silvestre, y también como zonas fábricas de materia orgánica, ¿no? Así aquí el monte nativo, el chaparro es en el verano lo que aguanta, ¿no? Realmente lo que está pasando ahí es lo que debe estar pasando. Lo que está pasando en el monte que no ha sido topado es la sucesión que debe estar pasando y con natural. Ese tipo de plantas, claro. Entonces conservar eso ha sido una prioridad y nosotros aprovechamos muchísimo el monte para, por ejemplo, en el manejo de los animales, al pastoreo.
Los animales tenemos varias especies aquí y todas trabajan en el pasto, sobre pasto y pastorean. Y si utilizamos mucho el monte como una adición. Después de que sale el ganado, todas las podas de los montes que podas y salen y podas y tienen esa bondad, ¿no? Utilizamos como abono, ¿no? Entonces, hay veces que yo les digo aquí a los compas y a los visitantes, a veces les digo casi que nuestro producto principal aquí es el monte, o sea, el chaparro. ¿Y se ha ampliado el chaparro en este tiempo? O sea, el chaparro ha cambiado en cierta manera. En Palugo lo que se hizo es como que se seleccionó las zonas donde el suelo ya era un poquito más maduro y era un poco más microbiológicamente rico, un suelo sí más maduro, que ya podía aguantar, por ejemplo, arbolitos, ya como el pumamaqui y el casanto, ya ese tipo de lugares se les respetó completamente el chaparro. Y más bien las zonas donde el suelo estaba desnudo y estaba como que en los primeros pasitos en la sucesión, en un suelo muy tierno, cangaguas expuestas, así, totalmente esporádico, como que el crecimiento de las plantas nativas. Eso se empezó a utilizar para poner ahí las talanqueras en un inicio de los chivos y después utilizarles a las vacas como herramienta también de regenerar esos suelos, ¿no? Entonces, esas zonas que necesitaban el envión, se empezó a generar condiciones para que la microbiología vaya despegando. ¿Qué son las talanqueras? Cuenta a la audiencia. A ver, nosotros por lo menos así se le ha conocido acá. La talanquera es básicamente un corral en donde están congregados los animales por el periodo de tiempo que el campesino, el que esté manejando, considere apropiado, ¿no? Pero no son permanentes, esa no es la cosa, son permanentes, se mueven. no. Más bien de eso se trata, es de que yo le digo talanquera, pero en mi cabeza lo que me viene es esta rotación en cierta manera, ¿no? La ventaja de la talanquera es justamente eso, es que puedes generar un impacto y el rato que se mueve la talanquera, lo que va a quedar va a ser mejor de lo que estaba. Entonces es un arte en cierta manera el manejo del pasto, ¿no? Todo está vivo, todo cambia, las condiciones, la humedad del suelo, pero lo que se debe tratar es de que, claro, la talanquera esté en el lugar apropiado, en el momento apropiado y por el tiempo apropiado. ¿Para qué? Para que después de que salen los animales de ahí, se recupere lo que queda, el suelo. Entonces, ustedes le ayudaron al chaparro a ampliarse mediante el uso de los animales directamente. Bueno, el chaparro en sí, en esos lugares no había, pero que le hemos ayudado al suelo y que le hemos respetado en cierta manera el chaparro, eso sí. O sea, el diseño de Palugo es, todos los potreros están rodeados de chaparro y hacia allá vamos, es más bien de generar estos corredores desde las quebradas, que de hecho están respetadas y cuidadas, y esta unión, esta interconexión de los chaparros y del monte nativo y los potreros más bien imitando como claros de cultivo, ¿no? Como cuando vos en el bosque, o sea, se cae un árbol viejo y se abren estos claros y de repente ahí salen muchísimas otras especies, ¿no? Cambia el suelo y pum. Entonces los potreros son en cierta manera estos claros de cultivo. Ya te entiendo, pero es fascinante porque generalmente cuando hablas de agrosilvopastoril, que es el nombre que se le da a esto, la gente piensa básicamente que el pastizal es lo principal y pones unas cerquitas de árboles alrededor nomás. Lo que tú dices es un poco al revés, el mosaico está formado con el chaparro como base y ahí se van abriendo los claros que van a ser los prados. Aquí el chaparro con todos los espinos que tenga es muy respetado y apreciado. Y de hecho es total sentido común, ¿no? O sea, si llegas, el chaparro es el que está ahí como refugio y esa es la biblioteca la biblioteca de la información del sustento en este ecosistema. Están en los microorganismos del chaparro, del monte nativo. Ahí está toda la información de años de un plan implementado para generar más vida, ¿no? Para que aquí se vaya madurando el suelo. Y para allá va como que el plan de vida en la tierra tiene como objetivo principal cubrirle a la tierra de una capa fértil viva. ¿Me entiendes? Es como que todo el plan, si te pones a ver, es cómo podemos meter más carbono en el suelo. El plan de la tierra va hacia allá. La naturaleza quiere coger ese carbono del aire y meterle en el suelo, porque a raíz de eso
La microbiología incrementa y por eso incrementa también la fertilidad, y a través de la fertilidad de las plantas pueden sustentarse mejor para producir más biomasa a partir de la fotosíntesis, y ahí es cuando como que empieza a despegar la cosa, ¿no? Es un uso interesante de lo que en permacultura se llama la zona 5, ¿no? Que cuando tú estudias permacultura al inicio te dicen que es la zona que está más alejada, es la zona donde respetas la naturaleza al 100% y está ya al fondo de tu propiedad. Pero aquí en realidad lo que estamos haciendo es, estamos viendo una interacción con la zona 5 desparramada por todo la propiedad y sirviendo, como tú dices, como base de información, de la bioquímica, de microorganismos que benefician al entorno productivo. Estoy de acuerdo. Para allá estamos justamente apuntando. Además que te genera otro tipo de beneficios también, ¿no? O sea, el que estés manteniendo el chaparro aquí, por ejemplo, es una cortina de viento increíble, ¿no? En el verano, sí, esos lugares que están ahí metidos atrás del chaparro y protegidos son los que más aguantan la humedad, en cierta manera, todas esas hojas, todo eso, y la diversidad de insectos, que también es increíble, cuánto insecto, cuánto pájaro. Y aquí en Palugo la verdad es que eso nos hace felices ver la cantidad de vida silvestre que se ha logrado conservar, en cierta manera por principio, ¿me entiendes? Porque nos gusta, y que esté ahí el gavilán y, ¿me entiendes? El lobo y el chucuri y que haya... Pero oye, el gavilán se les roba las gallinas. Se nos roba las gallinas, esa es la plena realidad y esta es la discusión siempre. Pero ya, es parte del ciclo, ¿no? Sí les podríamos tener enjauladas a las gallinas y hay ejemplos por todo lado al respecto. Pero siempre entramos en el debate de ya realmente sí nos hace un daño el gavilán, pero a la final nosotros somos los que estamos aquí de visitantes, ¿no? Él es el dueño, en cierta manera. Es darle la vuelta al concepto. Sí se pierde. Pero sabes que, no, ya hablándolo así pragmáticamente, sí, es un gasto. O sea, ponte tú, nosotros calculamos que más o menos $1,200 se nos debe ir al año en estas interacciones de la vida silvestre, de lo que el chucuri, el gavilán, el lobo, el zorro, sí, empieza a sumar, ¿no? Que es poco, pero suma. Pero le hemos buscado por otros lados, ¿no? O sea, las ventajas por otros lados. Y en cierta manera es buscar un grupo de gente que venga, que conozca y que te apoye y te entienda, ¿no? Y que le puedas tú decir, necesitamos subir un poco más el precio de los huevos porque tenemos esta realidad. Y estas son las medidas que estamos tomando, pero no podemos asumir todo ese costo nosotros como productores. Tiene que ser una responsabilidad compartida. Entonces, si tú quieres que el huevo que te comes venga de una gallina con una dieta variada, con una vida que respete sus comportamientos naturales en un ambiente sano, muy diverso, esto es parte real del precio también, ¿no? De poder mantenerle así. Y me parece que es un debate que hay que llevarlo más allá a la sociedad, ¿no? Porque tú dices $1,200 y que ese es el costo de mantener vivos y saludables a estos animales silvestres. De alguna manera no parece un costo tan alto. Yo sé que a ustedes les debe golpear en el bolsillo, ¿no? Ojalá hubieran subvenciones y cosas así que apoyen en eso, porque yo recuerdo un caso que tuvimos con un amigo, ¿no? Que solía salir a dispararle al gavilán cuando se asomaba durante el día para comerse las gallinas. Y nosotros al final dijimos, oye, ¿cuántas gallinas se te lleva? Me decía, se me lleva 1 o 2 al mes. Y nosotros dijimos, bueno, te pagamos esas gallinas, oye, pero déjale en paz al gavilán, por favor, porque ya es uno de los últimos gavilanes que vuelan sobre el Valle de Tumbaco. Entonces hay como una disociación de que el oso, el puma, el águila están allá en el bosque lejos donde yo no les veo y no me importa, digo desde el punto de vista urbano. Pero en la realidad campesina del Ecuador, esos animales están ahí, interactuando, como tú dices, y con tus animales de cría, con tus cultivos, etcétera. Y si es que hablamos seriamente de proteger la vida silvestre, este es un tema que hay que debatir. O sea, no solo desde el punto de vista de quién tiene más derecho, la gallina o el gavilán. A la final, gallinas hay montones, no se van a extinguir. El gavilán, en cambio, está en peligro, ¿no es cierto? Es un debate que la sociedad debe hacer y tú ahorita nos has dado como un insumo bien importante para eso. Sabes que este tema es bien interesante y siendo práctico también, no es que nosotros estamos aquí felices de que el gavilán se venga a comer las gallinas, ¿no? Estamos pendientes y le estamos creando rutinas donde lógicamente
se la ponga cuesta arriba al gavilán robarse mis gallinas, ¿no? Dentro de o sea, en la medida de lo posible, ¿no? Pero sí se te lleva y se te lleva patos, pero también está comiéndose otras cosas, ¿no? Y el búho se está comiendo, ¿me entiendes? Los ratones y el chucuri también, y eso es lo que le mantiene también como que reguladas a esas poblaciones de estos animales que también se vuelven pestes. O sea, las ratas podrían ser aquí una peste total en esta cercanía ahora a los centros urbanos. Hay alimentos, sí podrían estar aquí, sin embargo no pasa, ¿me entiendes? Y pasa lo mismo con los insectos y los gavilanes tienen su función muy importante en mantener, o sea, en mantener el ciclo saludable, ¿no? Y yo sí, ya me pongo a pensar, debe ser difícil el rato que ya llega el puma a cogerte, no sé, a robarse un animal de aquí cerquita de tu casa y tienes guaguas y que sí, te va a poner otra realidad en la mesa. Pero sí, aquí tratamos en la mayoría de los casos de darles también su espacio y de crear más bien ambientes donde se puedan hospedar y proteger estas. Es que no entendemos ni la mitad de las interacciones que están pasando, ¿no? En un ecosistema así. Entonces tampoco hay cómo aventurarse a decidir, no, le voy a borrar del planeta porque... No, pues, Chao, pero ahorita dijiste algo clave, ¿no? Darles un entorno donde puedan estar bien y no tengan tanta necesidad de bajar acá a robarse los animales. Oye, quería conversar un poco más del tema del ganado, que nos quedamos ahí. Mencionamos ya que se hizo una selección. ¿Por cuánto tiempo se ha hecho esta selección del ganado Brown Swiss y qué resultados ha tenido? A ver, se ha estado haciendo esto ya durante unos 35 años. Desde que llegó el ganado ha sido realmente diligente el trabajo que se ha hecho para hacer el seguimiento genético de los animales. Entonces aquí quieres un ternero y quieres saber el tatarabuelo del ternero y de qué línea era y por qué y ahí están las respuestas. Está como que ese registro se ha transformado en una base importante acá, ¿no? ¿Qué resultados? Yo creo que los resultados han sido bastante buenos. La cantidad de gente que regresa, o sea, campesinos que se compran un macho caro, porque o sea, comprarse un ternero aquí no es barato porque hay un montón de trabajo atrás y deberían ser mucho más caros los terneros viendo la cantidad de trabajo que se les mete ahí y de intención y todo. Pero sí, a nivel comparativo con otras razas y con otros criaderos, los terneros aquí son una inversión, ¿no? Pero la gente regresa, el campesino regresa y de varias partes del país han regresado por otro macho. Y no es que no han probado otras cosas, han probado también trasplante, o sea, trasplante de embriones y la inseminación artificial y importación de ganado. Todas son herramientas que están también disponibles en cierta manera y utilizadas, ¿no? Pero hay cierta cosa también en el trabajo genético que prueba así otros resultados. O sea, el hecho de tener aquí los animales ya no se han desparasitado los últimos 25 años y la gente que llega, que cría animales, tiene dificultad en ni siquiera concebir esa idea, ¿no? ¿Y por qué no se desparasitan ya? Porque no se enferman. O sea, en cierta manera ha sido un trabajo conjunto, un poco de la genética y un poco ya del manejo del suelo y de los pastos, ¿no? Yendo también a eso de la diversidad que hablábamos de los montes y los chaparros, aquí las vacas están comiendo hierbas de montaña del chaparro todo el tiempo también, ¿no? Y eso yo creo que en cierta manera la diversidad ayuda con la diversidad también de la microbiología del rumen también es directamente conectado, ¿no? O sea, la planta es una extensión del suelo y la microbiología que va a estar en el estómago de la vaca, por lo tanto en los productos que derivan de ella también van a estar directamente vinculados a la microbiología que tienes en el suelo. Estás comiendo el suelo. Y el campesino lo que busca es ¿qué nomás? Buena calidad de leche, buena salud, el tamaño. ¿Qué es lo que busca? Yo creo que la gente le apunta mucho a la leche y no quiere dejar de lado la carne, pero también quieren animales que les den muchas crías, ¿no? Y que sean animales, corpulentos y no, en cierta manera, que no sean tan delicados, ¿no? A pesar de que mantener una vaca, una vaca con un buen nivel de producción, en un buen estado de salud, tiene su ciencia también, ¿no? Tiene su ciencia y tiene su arte. Y es un delicado balance todo el manejo de la producción de leche, especialmente aquí
en la finca que se manejan producciones altas, ¿no? Se manejan producciones bastante altas y eso la gente busca mucho, ¿no? Porque si es que le quieres quitar al campesino su vaca, te vas a meter en problemas, ¿no? ¿Me Así entiendes? debe Es como ser. que yo también he dormido en los montes para cuidar las mías en algunas épocas y el campesino le tiene ese cariño al ganado porque en muchos ecosistemas el ganado es casi ese ingresito diario de los pocos, ¿me entiendes? De los pocos. Y entonces es comprensible. Es el banco de la gente, Es pues, el banco de el la animal. gente, es ese. Entonces que llegues con esto de que no, la vaca, no sé si ya te van a prestar mucho oído. Entonces sí hay que buscarle, y es lo que nosotros hemos tratado mucho aquí, es de buscarle la forma, ¿no? Porque puede ser que puedas manejar esta tierra de otra manera. Pero si me preguntas a mí, el beneficio que han tenido, la cantidad de abono que han depositado estas vacas en este suelo, en esta roca, en este material madre mineral, esos microorganismos han contribuido inmensamente, ¿no? Oye, volviendo a esto de los animalitos en sí, lo que a mí más me asombra cuando les veo a los terneros aquí son las patotas que tienen, pues no se ven vacas así. Y tu papá nos comentaba en algún taller que yo le escuché que justamente se buscó eso, que tengan como, él nos decía que en otras razas la ubre de las vacas va rozando la hierba. Y que por eso buscaron estos animales de patas largas para que no suceda eso. ¿Es así o me estoy inventando ya? No, hay muchas consideraciones que entran ahí. Es interesante, te pones a ver todas las características en cierta manera que están en juego. Y claro, bueno, el tamaño también a la gente le gusta un toro grande, ¿entiendes? Y si es que tiene suficiente alimento, ese toro se va a transformar en un toro gigante. Y eso es uno de los factores importantes. De ahí también creo que es importante la capacidad de los animales de la genética que apunte a animales que se puedan sostener con una dieta basada en el pasto, ¿me entiendes? En un ambiente bastante más natural, más diverso, sin tanta necesidad de todos los insumos externos. Es que lo Balanceado, que ¿no es pasa es cierto? que no es que la vaca, sí, se van creando en cierta manera esta información genética, se va pasando, ¿no? De generación en generación. Entonces, claro que se pueden recuperar de estas razas que han sido tan intervenidas, se les puede probablemente Justificar, digamos. justificar. Inventémonos la Sí. palabra. Pero sí, o sea, hacerles un poco más, llevarles otra vez a una genética un poco más antigua, sí, más temprana o algo así. Pero ya con el tipo de manejo que se da ahorita el ganado, muchas de esas características o no se están priorizando o no se les está exponiendo a los animales a lidiar con ese tipo de condiciones, ¿no? Entonces sí se van apagando en cierta manera algunos de esos genes, se van haciendo más delicadas de patas y todo. Y claro, o sea, una vaca estadounidense que viva 4 años es bastante y que te bote toda esa leche en esos 4 años es lo más importante. Y si le ves a la vaca como una fábrica de leche y el producto final, total, el objetivo, la misión es la leche y la leche y leche y leche, entonces lógicamente esa vaca te va a resultar, ¿no? Pero es porque no estás viendo ni para arriba ni para abajo, porque todos los insumos que van en la producción de esa leche y en la crianza de esa vaca tienen que también entrar como en el mismo marco de la foto, ¿no? No te enseñan solamente, no, esta es la producción. Y el impacto eso que tiene económico, ecológico. Correcto, y la calidad de vida de los que consumen y de la vaca en sí, ¿no? Tengo dos preguntas ahí. La una es cuántas cabezas de ganado tienen ustedes normalmente aquí y la otra es cómo es la alimentación. ¿Interviene el balanceado o es solo pasto? A ver, verás, tenemos diferentes especies. Tenemos vacas, tenemos borregos, tenemos chanchos, tenemos gallinas y algunos animales menores y alpacas, unas pocas, caballos. De los animales así domésticos que criamos, que manejamos más intencionalmente, sí, o intensamente. Y todos están vinculados en sistemas de pastoreo. O sea, las gallinas viven en el potrero y van rotando en el potrero semanalmente. Se van moviendo, entonces se le mueve todos los días un poco la cerca, que tengan acceso al pasto.
y que ya vayan dejando el terreno abonado. Los chanchos se le maneja... Pero, y eliminan los parásitos, además, las gallinas, ¿no? Tienen un montón de funciones y probablemente... O sea, los huevos son en realidad un subproducto, ¿no? La leche es un subproducto. Si te pones... Mide la cantidad de abono, de mierda, como quien dice ya para... Ese es el producto principal, en realidad. Mide la cantidad, claro, de cualquiera de los animales y va a producir mucho más abono de lo que va a producir carne o va a producir leche o va a producir huevo. Entonces, si es que no aprovechas de ese recurso principal, ya está con el diseño está un poco flojo, sí, está patojo, está como que los cimientos no están muy bien establecidos, ¿no? Entonces, estos sistemas que están basados en el manejo rotativo en los pastos, lo que te permite es eso, no es aprovechar estas cualidades, estos comportamientos que son primordiales, es tu herramienta de trabajo, ¿no? O sea, si quieres si le ves mecánicamente, los animales son sembradores, fertilizadores, podadores, transportadores, hay, ¿me entiendes?, diversificadores. Entonces tienen todas estas funciones adicionales, ¿no?, que deben ser aprovechadas para que el sistema como que desarrolle todas sus potenciales interconexiones, ¿no? O sea, el ecosistema, mientras más aproveches de estos comportamientos, más diverso y más complejo y más estable y balanceado va a ser, ¿no? Entonces esa es una forma de aprovechar bien esas cualidades, porque si tienes esa misma cantidad de gallinas, entonces ¿cuántas cabezas tenemos? Me preguntaste. Tenemos más o menos unos 100 animales, vacas, toretes, vaconas, toros. Tenemos unos entre 5 y 10 caballos más o menos. Tenemos entre 20 y 30 borregos. Tenemos igual de 30 y 40 cerdos, chanchos, unos pocos cuyes, unos pocos yamingos y por ahí los pasajeros, ¿no? Los patitos también. Los patitos, sí, por ahí andan unos y tenemos también tilapias, truchas, carpas y así animales relacionados ya con los ambientes así acuáticos. Y algunos de estos simplemente están ahí, ¿no? O sea, de rato en rato, pero no están manejados así tan intensamente. Y de ahí, bueno, toda la vida silvestre. Pero ese sí, se mantiene. ¿Cuántas cabezas son en total? No sé. Pero esos son los números así de contables más fáciles, ¿no? Y la alimentación está basada en el pastoreo más que en el balanceado, te entiendo. Sí, ¿verdad? ¿Se estabulan, no se estabulan? Eso cuenta, por favor. Los animales... las vacas en particular reciben más o menos el 10% de la cantidad de materia que consumen, que viene de afuera y está bastante relacionado con ya elementos necesarios para mantener como que el bienestar y la salud de la vaca al nivel que nos toca mantener producciones y estado general del animal. Entonces, más o menos ese es el porcentaje de insumos que vienen, minerales, y reciben una porción de balanceado en cada ordeño, un poco de balanceado con los minerales en cada ordeño cuando están en el periodo fuerte de lactancia. Entonces... Pero yo recuerdo que tú estabas trabajando en desarrollar balanceados propios también acá, ¿no? Sí, o sea, producimos muchos de los compuestos que van junto con el balanceado, ¿no? Algunos de los insumos vienen, algunos de los insumos se producen aquí en la finca. Y lo que se trata en realidad es incrementar la cantidad de materia seca que están consumiendo en el potrero, ¿no? Hacer el pastoreo más eficiente y el pasto más completo, más nutricionalmente denso, más volumen también, ¿no? Entonces ha sido un proceso lentísimo, largo, ¿no? Y ahorita la verdad es que se mantiene ese porcentaje un poco por ayudarnos en ciertas épocas de sequía en las que se fluctúan la cantidad de kilos de pasto que sale por potrero, se baja bastante. Entonces ayuda a mantener en cierta manera, balancear las necesidades de animales que ese rato están expuestos a un montón de exigencias en cierta manera, ¿no? Y esa es parte como que de mantenerle también sostenible, es mantener los animales bien. Pero la mayor parte del alimento viene del potrero directamente. Yo diría, ya te digo, el 90% o más viene directamente del potrero y hay un porcentaje de ahí que son ya
los productos que hacemos aquí como mezclas de hierbas, cultivos de microorganismos y restos de cosecha y intencionalmente sembrados policultivos para como que ir complementando eso, ¿no? ¿Cuál es el ciclo de este policultivo, si me puedes describir, y qué especies entran, ¿no? ¿Cómo es la cuestión? A ver, verás, entonces lo que se trata ahí es de mantener el suelo cubierto durante un largo periodo de tiempo y que en el transcurso, ojalá que sea indefinidamente, se mantenga cubierto, es como que lo ideal, ¿no? Pero lo que se trata es entonces de hacer una sucesión, es imitar patrones, como en el pastoreo las talanqueras están imitando el comportamiento de las manadas acosadas por los depredadores. En el policultivo lo que se trata es de mimetizar esa secuencia de plantas que necesitan muy poco del suelo, de un suelo tierno, con interacciones muy sencillas y básicas, a plantas que ya necesitan interacciones ya de suelo un poco más complejas, donde ya los hongos tienen un papel mucho más importante en la longevidad y en como que la resiliencia y el balance del suelo, ¿no? Los hongos ya son como el agente que junta los agregados y que sostiene los compuestos minerales y empieza a acumular cantidades mayores de carbono progresivamente, ¿no? Ya a crear humus, como quien dice, ya a avivarle al suelo. Entonces, ese ha sido el enfoque principal de los policultivos, y lo que hemos hecho entonces es buscar semillas como de las pioneras, que puede ser distintas semillas, pero hemos utilizado, por ejemplo, mucho la familia de las brásicas, los rábanos, los nabos, muchos de esos, algunos silvestres también, de semilla cogida de aquí, recolectada de acá. Y también, pioneras, la quinoa también es una de esas que a mí me gusta porque germina, pero al vuelo, ¿no? Así 2-3 días de una humedad y ¡pum! Ahí se fue. Entonces cubre el suelo rápido, te da una cosecha en el transcurso, porque generalmente es distinto el tamaño de la quinoa con el resto de los animales. Pero no entiendo, ¿ustedes hacen arado para esta siembra como un campo de cultivo normal? Verás, la preparación con la cangagua, la estrategia probablemente va a incluir la ruptura del suelo, no tienes que romper las capas. Es demasiado duro. O sea, algunas sí, demasiado duro. Habrán algunos árboles que le logran meter la raíz en la cangagua, ¿no? Y algunos matorralcitos, algunas hierbitas, pero realmente ya si te topas con ya capas un poco más profundas donde la humedad ya no entra mucho, ya las raíces sí no lo logran, ya es más fuerte, más denso y más compactado de lo que se puede biológicamente cambiar rápidamente, si quieres ponerlo así. Entonces, bueno, sí le hacemos de ruptura y hemos hecho de distintas maneras, y el arado es una de esas, ¿no? Pero la cosa con la cangagua es que si te vas a meter a romper la cangagua, tienes que tener un plan de ataque para que quede mejor de lo que estaba, porque o no vas a regresar directamente a lo que era, y probablemente peor, porque en la batida del suelo le hiciste, como quien dice, aguada la sopa, ¿no? Lo poco de que había de biología le metiste en un montón de suelo mineral casi inerte que le diluye completamente a la materia orgánica. Entonces, claro, si no tienes una estrategia bien establecida de cómo vas a hacer para que esa microbiología actúe y se conserve, entonces vas a estar probablemente desertificando tu tierra. Más o menos así sería el proceso. Entonces, sí hemos utilizado el arado, utilizamos algunos implementos en realidad, y a veces todavía nos tocan voltear ciertos terrenos. Pero tratan de evitarlo en general, Evitamos al máximo, y eso quizás es una de las ventajas mayores del ganado, ¿no? O sea que aquí en Palugo, con un buen sistema de manejo de potreros, se ha ido incrementando progresivamente la materia orgánica, como te decía, en unos sitios más que en otros, pero ya con unos cambios grandes de porcentaje de materia orgánica en el suelo, y se mantienen los suelos cubiertos, ¿no? O sea, si es que estás incrementando la materia orgánica es porque el suelo está cómodo para que los microorganismos trabajen, probablemente está cubierto y está bien manejado, no hay sobrepastoreo, está siendo respetado en cierta manera
esos ciclos. Entonces veamos el ciclo. Ya siembras la quinoa, el rábano, la col, está creciendo ahí. ¿Qué sucede después? Sí, pero ahí nos fuimos por otro lado. Sí, nos pasa continuo, no te preocupes. A ver, entonces el policultivo generalmente es una botada de semilla o dos. Entonces lo que se trata es de botar plantas anuales y plantas perennes ahí mismo y que después del primero y segundo corte o pastoreo o cosecha, poda, como quieras llamarle, ya vayan quedando ya plantas, pastos, vayan quedando ya especies perennes que pueden ser directamente vinculadas con el pastoreo del ganado o especies que simplemente sean interesantes por la cantidad de biomasa que producen las raíces que tienen, que meta algo la raíz ahí antes de que la cangagua se vuelva a compactar, ¿no? Y ahora he estado tratando de desarrollar, por ejemplo, bueno, la alfalfa con tréboles, algunos diferentes tipos de pastos, como que ayudan en esa secuencia y también con otras plantas de raíz que no necesariamente son tan buenas para el pastoreo, pero que es interesante este melilot, que le dicen el trébol dulce, que es como una alfalfa grande, crecen en el filo de los caminos y aquí le hemos recolectado así la semilla y hace un montón de hoja, de rama y tiene una raíz fuerte. Entonces puede quedar en eso el primer año, por ejemplo, algunas veces se quedan estos cultivos de ayuda, madrinas o padrinas, ¿no? Del cultivo principal que ya sería después ya la pastura en sí, ¿no? Aquí en Palugo la mayoría es quicuyo ahorita, ¿no? Que ya en realidad el quicuyo es un pasto introducido, pero aquí está cultivado. O sea, no, ya le dejamos de dar guerra hace años. Al principio fue que no sé qué, que hay que matarle con lo que sea, Aquí en Palugo necesitábamos una herramienta para recién cubrir los suelos. Estaban desnudos los suelos, las cangaguas ahí y poco a poco el quicuyo fue Para cubriendo eso es ese espacio pues, sí. Y ahorita, si es que el suelo está cubierto y estás como que mejorando el suelo con el paso del tiempo, ya son factores importantes, ¿no? Considerando los otros, o sea, ándate al otro lado de la orilla, a la otra orilla, como quien dice, y a ver el sistema convencional y el resultado que tiene en el suelo, y es que estamos cavando el cimiento, ¿no? Uh-huh. Y el ganado entra. ¿Ustedes llegan a cosechar la quinoa, el rábano, o el ganado entra a comerse eso? De todo pasa. Hay veces que los rábanos se cosechan papanavos, se cosechan algunas de las crucíferas, a veces salen habas, vainitas, arvejas que están metidas ahí en el policultivo y a veces pega centro en el policultivo, ¿no? Porque siembras junto con la avena, junto con ya los otros pastos, que hay diversidad también, entonces tampoco es que los pájaros están a la espera de la vainita o de la arveja, sino que están también entretenidos con otras semillas de pastos, con otras semillas de la misma avena. Hay veces que es casi como un cultivo de compañía y para que quede ahí la paja y la materia orgánica. Entonces ese ha sido el enfoque de los policultivos. Entonces se cosecha, sí se cosecha y generalmente le apuntamos para allá, ¿no? En medio del policultivo sembrar de paso cosas que van a salir a venderse en nuestro mercado de todos los martes. Hacemos un mercado donde salen las hortalizas y los productos de la finca. Sale fruta, sale hortalizas, sale un poco de carne, huevos y los derivados de la leche y leche. Y eso es lo que se ha venido tratando de impulsar, es que se genere este mercado y que cada vez como que la finca procese más y como que el ciclo se vuelva un poco más diverso y más estable, más productos de más diversidad y que se pueda sostener más fácilmente en el tiempo. ¿Y en qué momento entra el ganado entonces? El ganado. Al policultivo, esa es mi obsesión ahorita. ¿Cuál es? Claro. Ya, el ganado entra. Hay veces que le meto o sea, en la primera flor de tú que sale y le meto al ganado después de botar la semilla. Entonces está en una buena cantidad de la humedad del suelo y le meto al ganado a pisar la semilla que boto. Entonces, porque ese es otro uso, ¿no? De repente, por esto digo, es una sembradora, ¿no? Y de paso el ganado te está trayendo, en la mierda te está trayendo un montón de semilla también, ¿no? Y microorganismos. Claro, microbiológicamente lo que te está poniendo ahí es una maravilla, ¿no? Entonces tienes ese componente, pero generalmente, claro, en el primer ciclo todavía no están tan establecidas. Si es que pusiste alfalfa, trébola debajo algún pasto, se demoran un poco más que la avena o que la bici. Entonces tienes que medirle bien
el tiempo y la condición del suelo para que el ganado entre y te despunte y te deje sembrado, pero no, que no te estropee el suelo, ¿no? Entonces ahí le mandas la sembradora, la fertilizadora. Todas esas Todo ahí va funciones de hace el una, ganado. claro. Ajá. Entonces, en eso ayuda mucho el ganado. Entonces hay veces que sí entra de uno, hay veces que no, que esperamos, que cortamos y dejamos esa materia orgánica para que se haga una capa un poquito más fuerte, ya que se proteja y se cubre el suelo. Y cuando ya empiezan a salir ya los pastos perennes, les metemos a las vacas a comer ya un poco más asentadito, como quien dice. ¿Y eso vuelve a ser policultivo después? Si es que es necesario, sí le hemos vuelto a voltear. O sea, si ya no logramos como que incorporar suficiente microbiología, las condiciones no se te dieron y el suelo regresó a lo mismo. ¿Y tú? Entonces sí nos ha tocado hacer otro plan de ataque. Y ahí suponte, por ejemplo, las talanqueras han ayudado también bastante. Es que sí hemos como que cortado pasto en un lugar para beneficiar a otro, ¿no? Entonces hay ciertos lugares que se ha destinado a pasto de corte y que se le da ya otro manejo. Ya no es con el ganado, sino ya más con fertilizantes líquidos, con incluso compost ya sólido, ¿no? Puesto directamente. Y mantener así la fertilidad de esos lugares que te dan el pasto de corte para poder congregar el ganado en el dormidero, en vez de una noche en esa área, congregarle a ese mismo número de animales por 5 noches, di tú, en esa misma área. Entonces, si calculas 15, 20 kilogramos de abono por vaca, y eso multiplícale, claro, es un bombazo de microbiología la que le estás poniendo al suelo. Y si después le dejas a esos microorganismos hacer lo suyo, entonces vas a mejorar el suelo rápidamente, ¿no? O sea, en un ciclo de cultivo vas a ver los resultados de ley. Tomás, se nos está acabando el tiempo ya, lamentablemente. Capaz que tenemos que hacer otro episodio con ustedes. Pero yo quisiera preguntarte, lo que tú has escrito hoy, lo que hemos alcanzado a escribir, es un sistema súper complejo que incluye plantación de árboles, manejo de animales, huertas, cultivos, y no hemos llegado a topar ni siquiera el procesamiento después, los lácteos, todo eso. ¿Qué perspectiva ves tú de esto para el resto del país? ¿Se puede aplicar en otros climas? ¿Existe el capital para hacerlo? ¿Los campesinos pueden acceder a una cosa así? ¿Y podríamos transformar el país realmente hacia la agroecología? Tú ya has recorrido algunas regiones, así que ¿cuál es tu perspectiva con eso? A ver, para empezar, pienso que esta pregunta viene bastante, ¿no? Es como que, ¿es esto aplicable o es una solución real para la problemática de la producción de alimentos? Puede ser optimista mi visión, pero yo creo que no solamente que es aplicable, es replicable, sino que es vital y es necesario hacer un cambio drástico que incluya un sistema de manejo que no va a ser igual a este por las condiciones, pero que tiene que estar vinculado a la biología. O sea, la naturaleza fundamentalmente es biológica y hacia allá tiene que ir, creo yo, la producción de alimentos. Y yo creo que está pasando. Sin embargo, en el proceso ha sido lento porque, lógicamente, la agricultura química, después de que se inventan los fertilizantes, ¿no es cierto?, salen el NPK y el campesino, en vez de estar ahí recolectando abono, pala por pala, carretilla por carretilla, de repente podía agarrar una fundita de NPK, poner y ahí estaba el resultado inmediato. Y después con toda esta facilidad del petróleo, ¿no?, que ha traído un montón de tecnología y de comodidades, entonces ha despegado fuerte en realidad toda la agricultura química de tú. Pero ahorita el aterrizaje ya está siendo muy forzoso. Hay unos problemas de base, de raíz en el sistema que ya no hay cómo ignorar, ¿no? Ya es obvio que el sistema
está fallando. Es como que aquí cuentan esta broma de que le mandaron a cosechar guavas y regresó con las guavas, pero cuando el abuelo regresó a ver su plantación de guavos ya no había cortado los árboles de guava para coger las guavas, y eso es lo que está pasando ahorita. Entonces, no te digo que hay atajos, hay que trabajar y hay que trabajarle durísimo, y ahorita es más contracorriente que qué, porque lógicamente hay unos intereses gigantes en la agricultura convencional, ¿no? Hay unos intereses económicos gigantes y en realidad sí, hay mucha gente que está vinculada, su fuente de ingresos está vinculada con ese tipo de agricultura. Pero es un extractivismo insostenible. Es una minería, sí. Entonces, realmente yo pienso que es totalmente aplicable. No va a ser igual, en ningún lado va a ser igual, pero para eso mismo, ¿para qué tenemos tanta mente? ¿Me entiendes? O sea, ya hay una inteligencia natural que tiene un plan bien establecido para generar más vida en la tierra. Y nosotros con estas cabezotas, con estos cerebros humanos tan complejos y tan grandes en cierta manera, ahorita tenemos al alcance tecnología, información, tenemos tanta cosa para potenciar esa inteligencia natural y diversificar y como generar más vida en el planeta. Entonces, yo sí digo, con tanta gente, si es que se pone como objetivo ese de generar más vida en el planeta, vamos a llegar a unas soluciones bien interesantes, como hablábamos antes, ¿no? Aquí, si pones como que esto en la mesa y se prioriza eso antes del dólar, entonces yo creo que sí se van a llegar a unas soluciones bien interesantes. Oye, ¿y es factible? ¿Es eficiente? ¿Tiene sentido hacer una transformación hacia esos modelos de vida sin los animales? O sea, si sacaras todos los animales de aquí, trabajaras solamente con plantas, ¿te parece que podrías hacer la transformación? Yo creo que en cada ambiente vas a tener diferentes herramientas. Puede ser que, o yo estoy seguro de que este método, este sistema y con estas herramientas, estos animales y todo, probablemente en otro lado no te funciona. Aquí, el impacto que han causado los animales en el ecosistema ha sido muy beneficioso y además ha sido una fuente de sustento importante. Yo no estoy, la producción de todos estos productos es uno, ¿no? Ese es su producto que te llega, la leche, la carne, ¿verdad? Y hay todas estas otras interacciones que se generan, como la que hablábamos, por ejemplo, del gavilán y las gallinas, ¿no? Garantizado, aquí ves un gavilán, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas interacciones, los animales domésticos también han traído muchas y yo creo que sí han sido bien beneficiosas. Yo le considero muy, muy, muy difícil y bastante intenso, di tú, trabajar este ecosistema con este tipo de suelo. Todo en el sistema de manejo de las huertas, por ejemplo, donde los animales interactúan a través del compost, ¿no? La microbiología de los animales llega a las huertas a través del compost, pero los animales no están directamente interactuando con las huertas. Sin embargo, el manejo de ese ambiente es muy intenso, ¿no? Y una cosa sí te garantizo, el rato que yo tengo lechugas, un excedente de lechugas, di tú, y se ofrece aquí en la finca, hay pocas manos que se levantan y dicen, yo quiero todas las lechugas que se quedan. Pero el rato que tenemos un poco más de chanchos, por ejemplo, y se mata un chancho aquí, ahí sí se levantan todas las manos por esa carne, ¿no? Eso sí te garantizo. Entonces, en cierta manera, los animales sí tienen eso, que llevan a una complejidad mayor el ecosistema. Y por eso también son apreciados, ¿no? Porque sí, son seres que tienen muchas funciones complejas, interconectadas y que si les sabes aprovechar, sí, te van a dar tanto como los otros animales, ¿no? Como lo que te está dando el gavilán y no te das cuenta, pero que de repente no tienes plagas, no tienes pestes, y esos son los moderadores, no los reguladores. Excelente. Entonces, ¿qué es aplicable? Ahora verás, hay una cosa que sí quería mencionar al respecto, y es justamente es aplicable y cuáles son ya las limitaciones así prácticas y reales. Y es que ahorita, claro, el apoyo que se tiene hacia este tipo de producción es, desde el lado del gobierno, es inexistente. Es inexistente. Entonces, ahorita el que levanta la mano y dice yo quiero producir orgánicamente,
cuidando el suelo, cuidando el agua y la biología. ¿Quién dijo eso? Tú. Levantaste la mano ya. ¿Quieres que nosotros aprobemos tu trabajo? Tienes que tener una certificación y tienes que pagar $1,200 para que la certificadora pueda hacerte el proceso de certificación. Entonces te quedas como, ¿por qué no es al revés? No, o sea, no debería ser al revés. El que quiere producir sano tiene que pagar para producir sano y pegarse todas las trabas que el proceso conlleva, pero el que no quiere producir sano, el que quiere meter sintéticos a la diestra y a la siniestra y que quiere meter pesticidas y maquinaria y arrasar con el monte y con el bosque y lo que sea, poco tiene que decir, ¿no? No tiene que pedir permiso. Aquí en la práctica, a nadie. Uh-huh. Entonces, es realmente, en ese sentido, estás cuesta arriba. Nosotros de este rato nos echamos para adelante, ya un poco por rebeldía, con esto de la certificación orgánica, y le hemos venido haciendo como parte de un proceso de expansión, en cierta manera, de este tipo de agricultura, como también otras certificaciones que como que validan los mismos parámetros y otros distintos también, que es el de la red de guardianes de semilla, justamente. El SPG, sí. Ahora, claro, para un campesino que quiere pagarse $1,200 para certificar su huerta, probablemente no lo va a hacer. Y eso es lo que está pasando. Pero por el otro lado, es la única carta que te aprueban, como quien dice, a nivel de gobierno, es la del instructivo orgánico de producción. Y si tú te lees el instructivo orgánico de producción, tiene cosas que tienen mucho sentido y que están ofreciendo este sistema para respaldar el derecho constitucional de que te tengas un alimento, ¿me entiendes?, sano y diverso y perteneciente a tu zona y tanta cosa, sin ningún tipo de modificaciones genéticas y tal. Entonces, en realidad, basarse en esas reglas para la producción, eso es lo que deberíamos estar haciendo todos. Claro, pero como tú dices, eso debería ser subvencionado. 100%. Y además debería abrirte beneficios, porque, bueno, vienen, te certifican y luego no pasa nada con eso. Bueno, Tomás, yo te agradezco muchísimo. Te cuento que hemos estado ya casi 2 horas. Siempre son temas emocionantes. Yo creo que vamos a volver a Palugo, porque les cuento, compañeros y compañeras, que esta ya es la segunda entrevista que hacemos por acá. La primera fue a tu esposa, Marcia McKinnis, en el episodio, me parece que es del 27, Sanando con hierbas, creo que se llama. Y hay tanto tema para trabajar acá que yo creo que regresaremos. Espero que les haya gustado muchísimo este episodio y te agradezco muchísimo, Tomás, por el tiempo que te has tomado para ir a la montaña, para ir a recorrer el mundo y volver, y para generar esta maravilla de sistema productivo. Y también hoy día para contarnos. Ya, sí, no, gracias también a ti, Javier, por el interés, y gracias a todos los que trabajan en conjunto conmigo, y justamente a la Marcia, al Mijael, al Matías, a mis taitas y a todos los guambras y gente de aquí de Palugo que le hacen esto posible. Y ustedes por el trabajo que hacen también, desde ahí donde pueden y de donde están. Gracias, Tomás. Chao.